sigue ese camino, pero como son libros, él mismo se abre un poquito y ya cuando tiene cierta autoridad, después de escribir varios artículos, se atreve a hacer un artículo académico de su propia vida. Impresionante. Artículo académico de su propia vida y empieza a contar las aventuras cuando él era joven en un artículo académico, ya porque tiene bastante prestigio, lo puede hacer. Podcast Enrique Dussel, Filosofía de la Liberación, con Carlos Rangel y Diego García. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe contenido exclusivo directamente en tu correo. Amigos de Pensamiento Serio y amigos también de canal de Carlos Rangel, hoy vamos a continuar con la metodología. Precisamente está subrayado lo que nos proponemos es un método, el análisis de una estructura que nos permite leer la realidad, comprenderla, que nos permita penetrar en la maraña aparentemente caótica del mundo humano. Ahora, Enrique Dulcer, cuando habla en plural, nos proponemos, no es una forma de decir las cosas, es porque él trabaja en comunidad, trabaja con otros filósofos. Y entonces por eso nos proponemos un método. Primero hay un análisis de la estructura y hace filosofía. ¿Por qué? Porque va a leer la realidad. Cualquier filósofo, como hemos dicho ya anteriormente, lee la realidad. Que su lectura sea verdadera o falsa, eso ya es otra cosa. Pero todos van a leer la realidad, comprenderla. Una cosa es leer la realidad, porque no se necesita ser filósofo para darnos cuenta de lo que pasa alrededor. Pero comprender ya es otro escalón. Entonces, primero, se lee, se hace una hipótesis, se lee la realidad y después se comprende. Ahora, para entender como lo caótico del mundo, es verdad, porque es que la historia han escondido muchas cosas. En la política también. ¿Qué hace Enrique Dulce? Como que nos están contando mentiras. Ojo, no es un revisionista histórico, porque el revisionista histórico a veces nos cuenta más mentiras. Los revisionistas históricos nos cuentan más mentiras. Hay objetivaciones. Hay una palabra más común en filosofía que es objeciones y la subjetividad. Aquí va empezando a escribiendo el libro contra la modernidad. Recordemos que la modernidad es la subjetividad, que es la que reina, y la evolución. No era Enrique Dulcer un seguidor del amo de la evolución, de Darwin, no lo era. Entonces, cuando habla de evolución, habla como de cambio, de transformación, no de la evolución de Darwin. Lógicamente la sabía y da un sentido a la vida. Por eso habla de extrañar el sentido. ¿Mm? Ahora, eso de la Adriana que conduzca al descubrimiento de nosotros mismos, ya está jugando con figuras literarias de historiador, de historiador. Decía Enrique Dulce, más que un método histórico, existe una aproximación a la historia. No hablaba casi de método histórico, sino aproximación a la historia. Porque decía que pasaron los años y cada quien cuenta su historia, pero teniendo sus prejuicios. Y es verdad, un historiador cuenta la historia del de su prejuicio, el otro del de su prejuicio. ¿Qué hace Enrique Dulce? Reconstruir, no el prejuicio, sino reconstruir la historia desde un punto y otro. Y en América se había escondido todo lo que era América. Y él dice que en España estaba la realidad de América, porque ellos entendían a América. Dicha estructura, ahora hay que sistematizar, abarcar.
Esto ya es propio de todo sistema de la época posmoderna, que sistematiza, abarca. También hablaba de la fenomenología. Recordemos que en ese tiempo se hablaba tanto de la hermenéutica como de la fenomenología. Estudió Enrique Dulce un poquito de filosofía rigurosa, anglosajona, pero no le gustó mucho, porque dijo que para abrirse un poquito a lo que era América Latina no le servía, ¿no? No le servía esa filosofía. Bueno, ahora tenemos que mirar que hay un conjunto, hay una visión de conjunto. Enrique Dulce decía que no se podía hacer historia sin ciencia, sin economía, sin religión. Para Enrique Dulce la religión es importante para hacer historia, porque recordemos que él se basa en la historia. ¿Y por qué se basa en la historia? Porque Hegel habló de la historia, sin caer en el otro lado, el historicismo, el ismo de Hegel, que era un error. ¿Sí? Y además Enrique Dulce fue especialista en Hegel, ¿m? Fue especialista en él. Mm, Ahora, la formación humanística era importante y tenía que ser un proyecto que parecía imposible, es decir, reconstruir la historia en América. Y empezó reconstruyendo la historia en China. Enrique Dulce habla que China siempre fue importante en toda la época. También dice que la imprenta primero fue en China antes que en Europa. Y hoy le damos la razón. Hoy cualquiera va a decir eso. Además dice que antes de las universidades católicas existía en China acercamiento a universidades. Y se reía diciendo que Platón y Aristóteles tenían algo parecido a las universidades. Mm. Y es verdad, no sé, es decir, no el siglo XIII es la época de las universidades, sino es anterior. Enrique Dulce decía que es el tiempo de las universidades modernas. Y las universidades modernas no nacieron en la modernidad, nacieron en la época medieval y se las debe a la iglesia. ¿Sí? Cuando yo leí eso de Enrique Dulce, saqué esta conclusión. Me imagino que en tu país pasa. Cuando alguien se gradúa, se pone una toga Sí, y un bonete, todo lo ven. ¿Eso a qué hace referencia? Extensión del hábito de los mendicantes o monacal de los monjes. Y no dicen que la iglesia juela, ¿por qué se siguen poniendo eso? Es mi pregunta. Hasta ahí, hasta ahí. La segunda pregunta, ¿por qué dicen que la iglesia juela y el profesor que dicta cátedra y el obispo se sentaba en una silla? ¿Cómo se llama la silla donde sienta el obispo? cátedra. La cátedra. ¿Del de donde dicta su predicación y su enseñanza? Del de la catedral. ¿Quiénes eran antes los que enseñaban en las universidades? Obispos y sacerdotes. Los frailes tenían algo así parecido en la predicación y en la teología como extensión de los obispos. Eso lo dicen todos los frailes. Es más, la historia de Fraile, que hace poquito estábamos hablando en privado, esa historia de Fraile va a hablar de eso y ahí se le puede dar toda la fuerza porque él conocía muy bien ese tipo de filosofía. Entonces yo siempre he dicho, no sé por qué dicen que la iglesia fuera, cuando las metodologías que han funcionado siempre son de la iglesia. Otro, los simposios, de donde los colocaron, eran de la época medieval. Ahora, la lógica bien estructurada que tuvieron los filósofos posmodernos, ¿de dónde la tomaron? De los medievales. Es más, muchos de los filósofos que hoy admiramos, posmodernos, eran admiradores de los filósofos medievales. Así de sencillo. Oh, Además, eran hombres de oración. Preguntémosle a Bátimo. Bátimo iba a misa. Bátimo hacía la liturgia de las horas. Bátimo, el que dice que pensamiento débil, pero era un hombre así, conocía la época medieval, sí la conocía. Lo que pasa es que para él todo era débil, todo era débil. Imaginen la estructura de pensamiento que tenían. Un, un Heidegger, Heidegger
le gustaba mucho, le gustaba, le gustaba mucho también la época medieval, la alta edad media, sobre todo todo esto, errores metafísicos le gustaban, pero los traía mucho Heidegger de la época medieval. Enrique Dulce habla de que la filosofía y que la formación viene de la época medieval y él acepta que los medievales le ayudaron a estructurar la mente. No para hacer filosofía hoy, como decir, voy a citar a los medievales porque nunca lo hizo, pero él decía que los medievales ayudaban a estructurar la mente con lo que se llama la lógica. No. Llegó a atreverse a decir que la lógica medieval superaba a la lógica moderna por la estructura. por- pero no se metió tanto en lógica porque no era el momento de la lógica, porque era el momento de luchar contra la modernidad. En este momento decía que él era posmoderno, porque pensó que los posmodernos luchaban contra la modernidad y no hacían, y luego termina diciendo que él no es posmoderno, sino hace parte de la transmodernidad y que tiene que luchar contra los posmodernos también, porque los posmodernos es otra, él lo llama extensión de la modernidad. Y no es el único que dice eso. Muchos filósofos han dicho que, que los posmodernos o la posmodernidad hace parte de la modernidad. Es una extensión. ¿Sí? La transmodernidad no, porque es una crítica total. ¿Sí? Ahora, indigenistas que se hayan ido hacia un lado, terminan, para mí, desde mi perspectiva, terminan siendo posmodernos. Eso no lo dijo Enrique Dulce, pero yo sí digo, terminan siendo posmodernos y terminan siendo modernos los indigenistas, porque terminan en solo un sector. Y la idea de Enrique Dulce era encontrar como el punto medio. En él existe algo parecido a la analogía, al centro, ¿sí? Al centro. Y hay una influencia de él de todos los maestros de Argentina de Aristóteles, aunque nunca cita a Aristóteles, pero hay una influencia de él de que todo es en la mitad. Y eso de que todo es en la mitad, que todo es la proporción, viene de los pitagóricos y también de Aristóteles, ¿no? Ahora, los hermeneutas, la mayoría de hermeneutas les gustaba mucho la época medieval, los filósofos medievales. eh, es muy interesante que les tocó ir a la época medieval para contradecir la modernidad. Así les tocó. Eso es maravilloso eso. Ahora, conociendo las limitaciones del tema, eso es una cosa maravillosa también de Enrique Dulce, que dice que hay que reconocer las limitaciones que va a abordar el tema. Algunos van a decir que eso hace parte de la metodología moderna, porque en la metodología moderna, en cualquier trabajo académico, te van a decir, muestre qué limitación tiene su tema. Y Enrique Dulce dice, toca hablar con el lenguaje que la academia nos pide, o si no, no podemos hablar. Suena duro, pero sí, si no nos metemos en el sistema académico, no nos dejan hablar dentro de la academia, que es donde las ideas al menos van a volar actualmente más, porque la mayoría de filósofos hoy están dentro de la academia, hay, aunque algunos se vuelven famosos y no han sido dentro de la academia. También hay que reconocer eso. Hay algunos que son muy famosos y son citados que si estuvieran dentro de la academia jamás los van a aceptar. Eso es una idea mía también. Por ejemplo, a Nietzsche, los seguidores de Nietzsche hoy, si llegara Nietzsche con sus libritos, van a decir que son frases sueltas sin ninguna metodología. Si llega Santo Tomás de Aquino, hoy Santo Tomás de Aquino le van a decir que eso no sirve porque está citando objeciones así sin sentido, sin metodología moderna. Hoy le dirían eso a Tomás de Aquino, a, a muchos. Hasta Carlos Marx le decían que el capital está mal hecho. Cierto. Sí.
Entonces, Enrique Dussel sigue ese camino, pero como son libros, él mismo se abre un poquito y ya cuando tiene cierta autoridad, después de escribir varios artículos, se atreve a hacer un artículo académico de su propia vida. Ah, Impresionante. Artículo académico de su propia vida y empieza a contar las aventuras cuando él era joven en un artículo académico, ya porque tiene bastante prestigio, lo puede hacer. Si nosotros nos ponemos a decirle eso, se van a burlar de la cara de nosotros. Pero Enrique Dussel, como ya tiene un prestigio de gran académico, se puede escribir en un artículo eso, porque es como una autobiografía y es un artículo académico y está citando sus propios libros. Él mismo dice, porque le pedían citación, cuando él mandó a la cuestión de panes, le dijeron, tiene que citar algo para que lo valga. Entonces empezó a citar sus propios libros y a citar, por ejemplo, caminante no hay caminos, se hace al caminar, cuando él decía que iba caminando por los panos, citando. ah, Eso ya es porque llegó a un nivel que ya puede hacer lo que se le da la gana dentro de la academia. Muy pocos lo han hecho, ¿m? Muy pocos lo han hecho. Se cuenta que Hegel lo hacía. Hegel lo hacía porque llenaba en Europa, en Alemania llenaba los salones, entonces podía hacer lo que él quisiera. Y tenía más estudiantes y podía hacer, Heidegger también lo llegó a hacer porque en ese momento los alumnos escogían a su maestro. Hoy en las universidades de Estados Unidos, de, de Inglaterra, de Alemania, no, ya no pueden escoger, ya hay pensum muy fríos, muy calculados, no hay libertad casi para que el maestro enseñe. Lo máximo es que enseñe sus propios libros, pero no hay la libertad en ese momento de Hegel. acá en mi caso, en la universidad donde estoy pública, tenemos una materia. Pongamos por caso ontología uno, ¿Mm? problemas clásicos. Y hay alrededor de 4 docentes que le imparten y ya es el alumnado. Ah, yo quiero con este profe. El pensum es aquí muy flexible. Uno arma los días que quiere, el horario, pero eso a partir del segundo semestre. Tiene tanto sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, los seminarios dedicados a un autor. Yo soy de la idea, así como es un imperativo el comer frutas, verduras, es un imperativo tener un conocimiento, vamos a decir, serio de Platón, Aristóteles. Solo resulta que acá estos seminarios, uno de Platón y otro de Aristóteles, que también de Aristóteles lo imparten 2 o 3 profes, de Platón, si no me equivoco, hay 4 profesores, lo dejan opcional. Entonces digo, que ¿cómo así va a ser uno filósofo? Ok, no te cases con Platón y Aristóteles, pero son los clásicos, igual que es clásico comerse una manzana y un banano para estar bien. Y yo lo veo. Sí, claro. Es que la cuestión, dicen, filósofos más modernos como Enrique Dussel no citó a Platón y Aristóteles, pero estoy Ujú. diciendo que en el fondo él, cuando, cuando se le acercaba a uno, yo tengo una anécdota con Enrique Dussel muy interesante. Pensé que nunca había leído a Tomás de Aquino. Pues yo le dije, maestro, ¿usted no ha leído a Tomás de Aquino? Y nunca había tenido una charla tan buena con Santo Tomás de Aquino como él. Porque él dijo, en Argentina enseñan mucho a Santo Tomás de Aquino. Y yo estudié con los argentinos a Tomás de Aquino. Y me ponía a leer toda la suma teológica con los sacerdotes más que sabían bastante. Y yo le debo mucho a los dominicos que me enseñaron a Tomás de Aquino. Fue a donde los dominicos argentinos que le enseñaron a Tomás de Aquino. Oh, Y leían juntos la suma teológica, llegaron a leer ¿cómo se llama? Eh, comentarios, los Aristóteles, comentarios a los evangelios, los a la comentarios a categoría. las cartas, los comentarios a los salmos y las homilías sueltas que después las unieron, poco de Por Bach. homilías que las unieron. Y él dice, eso me ayudó a estructurar la cabeza. Entonces yo le hablaba, por ejemplo, él fue el que me explicó que las 5 vías no eran para atacar a los ateos, sino para enseñarle.
a los nuevos teólogos a pensar racionalmente. Él me lo explicó de una manera interesante. Entonces, lo que usted dice, él dijo que eso era lo peor si dentro de la academia no enseñaban a los clásicos, porque no se podía hacer filosofía así. Si usted no sabe Platón, Aristóteles, no se puede meter en otro filósofo porque los filósofos serios siempre los han estudiado. Así sea que diga que a Aristóteles no le importa, pero bueno, lo estudió. Pero aunque parezca que no, si le gusta Aristóteles o le gusta Platón, hay algo que le queda de cada uno. Eso es importante. Él veía, por ejemplo, cuando él habla de la educación, porque él habla de la educación en otro tema, Enrique Dulce, la educación para América Latina, él dice que hay que cambiar los pensum. Y él dice que hay que estudiar los filósofos de América Latina. Pero él dice que nunca se pueden olvidar las raíces también de Europa, porque si no cometeríamos el otro error, el decir, como antes no se habla de América Latina, ahora vamos a hablar de América Latina y vamos a olvidar a Europa. Dijo, eso es olvidar la historia, eso tampoco se puede, tiene que ser equilibrado, conocer nuestra historia porque la humanidad tuvo contacto de cultura y cuando se pierde ese contacto de cultura se perdió todo. Y ahora digo yo, no es Enrique Dulce, son mis palabras. Ahora tenemos un problema en la filosofía y en la historia. Nos enseña casi filosofía antigua, medieval muy poco, moderna le dice que son lo máximo, pero ni se explica bien, y la contemporánea son puras ideologías. Entonces, para mí, tristemente, la filosofía se debería llamar ideologías. Ideologías, aquí aprendemos ideologías. Y ese es un problema, porque supuestamente hoy por hoy es la historia de la filosofía, pero la historia de la filosofía está como muy, por ejemplo, Edad Media se ve Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Justino, se ven, por ejemplo, los padres de la iglesia. Cuando digo así, hay amigos que dicen, ah, usted vio bastante, para lo que yo vi. Eso se ve tomismo uno, tomismo 2, y me dicen otros universitarios, yo nunca vi tomismo uno, tomismo 2, usted fue esto privilegiado. Bueno, sí, ciertamente privilegiado. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice, ¿en dónde está la filosofía? Enrique Dulce decía que no se podía recortar la historia. Una cosa es decir, América Latina tiene que, nosotros somos latinoamericanos, vamos a amar nuestra historia, pero otra cosa es recortar la historia. Eh, Sea, es un filósofo mexicano, Leopoldo Sea, decía, traigan cualquier tipo de filosofía europea, pero piensen del de América Latina. Y Enrique Dulce va para allá, porque Enrique Dulce le dijo a filósofos como cuando estaban jóvenes, Enrique Dulce, el Mauricio Beuchor y todos estos filósofos latinoamericanos, hagan estudio sobre América Latina. Y Enrique Dulce fue el más que se metió en eso, se metió bastante. Ahora, hay un problema que yo lo advierto. El problema que hoy hay de la filosofía eh, latinoamericana es que se meten en unos temas muy pequeños de la filosofía. Por ejemplo, quieren traer a algunos filósofos europeos y los minimizan tanto para cuestiones de América. Ejemplo, pasó con Carlos Marx. Trajeron a Carlos Marx sin estudiarlo profundamente en toda América Latina y empezó a nacer una izquierda dañina. Después se trajeron a todos los franceses. ¿Usted se acuerda qué franceses trajeron? Con errores. Está Comte, está Taine, este que hablaba Foucault. de Foucault lo Foucault, trajeron mucho. Derrida, Derrida también. ay Dios, Jean-Paul Conte- Sartre, También. Jean-Paul Sartre también.
con Sí, errores, por ejemplo, que niega casi el ser y dice que primero va como al contrario, está negando el ser, él niega el ser. Jean-Paul Sartre niega el ser y es el padre, podemos decir, de la teoría de género, en el fondo. Más que su compañera sentimental, es él el que, porque cambió todo, pero a la casualidad que en vida fue muy aplaudido. Hoy no es tan fuerte. ya disminuyó. Derrida, su alumno Bátimo, según Mauricio Beuchor, y lo escribió en un libro. Esto es algo que muy pocos saben. Mauricio Beuchor, amigo de otro Mauricio Ferraris. Ferraris fue alumno de Bátimo y de Derrida, como todos sabemos. Y da la casualidad que el mismo Derrida le dijo lo siguiente, que él pensaba que no solamente era el texto, porque él dice que solo el texto y que hay que solo el texto más no el contexto. Pero Derrida le dijo a Bátimo, no, me entendieron mal, es verdadero el texto, ¿cierto? Pero también hay que ver el contexto. Bueno, si fue así la cosa, ya cambió la cosa y ya quedó todo saldado. Y, y Batimón, hasta sus últimos días, decía lo que Enrique Dulce nunca acertó, que había pensamiento débil. Él decía, puede haber pensamiento débil, pero si nos quedamos en pensamiento débil, el hombre va a quedar débil, decía Enrique Dulce. Era la crítica que le hacía Batimón. Pero Batimón le decía que no, que la sociedad era débil, débil, y que estamos en la posverdad, y que la posverdad está, y que el pensamiento débil, débil, y todo era débil. Ontología era débil, ¿sí? Cuando le preguntó Mauricio Beuchor y también Enrique Dulce que qué pensaba de la ontología, porque recordemos que hay una ontología también de la filosofía latinoamericana. En Batimón decía que no había, que él creía en que él creía en la ontología. Y hasta Enrique Dulce le llamó la atención. Pero usted dice que todo el débil, ¿cómo va a creer usted en la ontología? Y a Mauricio Beuchor le repitió lo mismo. La ontología para Batimón era lo siguiente, era sin esencias y sin causas. Entonces, Mauricio Beuchor se reía y dijo, ¿qué le dejó a la ontología si no tiene esencias ni causas? Y Enrique Dulce, que era más, le gustaba más el debate, se rió en la cara, dijo, mejor diga, no acepto la ontología, y no diga la falacia sin esencia ni causas. Bueno, es que yo acepto una ontología mediada. Y yo, ¿mediada por qué? Y él dijo, disminuyendo la esencia, las esencias y las causas. Dijo, ¿y qué queda en la ontología? Yo queda débil. Y Enrique Dulce, no queda nada. Y es la verdad, ¿qué ontología queda ahí? Nada. Mauricio Beuchol decía, bueno, al menos acerta un poquito de sustento, como para dialogarlo. Pero Enrique Dulce decía que no acertaba absolutamente nada. Entonces, el método, el método de Enrique Dulce sirve para encontrar las limitaciones. Enrique Dulce le encontró las limitaciones a la modernidad, le encontró las limitaciones a la posmodernidad. Hay otros autores que él como que quiso debatir, pero, pero abro de Batimón porque es como el más representativo, ¿no? De los posmodernos. ¿Mm? Batimó bastante. Batimón, sí. Tomó whisky con Enrique Dulce, que le gustaba el whisky a Batimón. ¿Mm? Hay gente que le llama la atención porque yo sé algunas cosas de de los filósofos y es interesante porque yo muestro la humanidad del filósofo. A la humanidad eso. Él era católico, pero no le gustaba, a Bátimo no le gustaba la estructura. En eso se parecía a Enrique Dulce, porque a Enrique Dulce no le gustaba, no nunca le gustó la jerarquía católica, porque decía que era muy rígida, muy rígida. Eh, Mauricio Beuchol, bueno, lógicamente le gusta la jerarquía de la Iglesia Católica, el dominico y sacerdote. Si no le gustaba, no podía ser dominico.
Batimon también no le gusta eso. Él dice que le gusta la doctrina y la doctrina la llama fuerte. Para él todo es débil, pero la doctrina católica decía que era fuerte, pero el Vaticano lo nombra como débil, como débil. Y cuando alguien le preguntó por qué débil, él dijo, claro, porque son hombres y los hombres se equivocan. Y hay cierta debilidad de la estructura vaticana que ha cometido errores en la historia. Mejor dicho, Batimon no era un caído del salso que decía las cosas y por decirlas, tenía argumentos, y argumentos interesantes, pero él decía que la doctrina era fuerte, La es decir, doctrina que fuerte. había fuerza en la doctrina, pero era, eh, yo me he dado cuenta de algo para terminar este video, es que los Sí. posmodernos, usted le pone fundamento, un fundamento a un posmoderno y ellos lo aceptan. Otro tipo de filosofía no. La filosofía que a veces, que usted dice que en México está, que es una filosofía muy rígida, muy matemática, no aceptan ningún fundamento, no aceptan que un fundamento, aceptan eso, algo muy matemático. La filosofía analítica acepta eso, no acepta que le dé sentido para un posmoderno. Por ejemplo, la oración de la liturgia de las horas, la misa, le da sentido a Bátimo, pues él va a misa y lee la liturgia de las horas. Hay gente que no sabía que Bátimo le gustaba hacer la liturgia de las horas. Era un buen católico en cierto sentido, pero criticaba mucho la estructura del Vaticano. Esa era como lo que no le encajaba, no le entraba y además era italiano. Y él sabía históricamente la iglesia los grandes errores. Enrique Dulcen va también a criticar la estructura de la iglesia católica, pero se va por un camino más interesante, por el camino de las primeras comunidades cristianas. Y eso lo salva teológicamente. Y de ahí, ese es otro secreto que muy pocos saben, hasta los que estudian a Enrique Dulcen se les olvida eso. La filosofía de Enrique Dulcen nace en comunidad porque él da muestra de cómo los cristianos hacían comunidad. Él nunca habla de cristianos, habla de las comunidades del fundador del cristianismo. ¿Por qué habla del fundador del cristianismo? Si habla del fundador del cristianismo, la gente va a decir, ah, bueno, está hablando filosóficamente. Pero si habla de Jesús, de las comunidades cristianas, lo primero que le van a decir es, oye, usted está hablando de religión y acá estamos haciendo filosofía. Fue muy inteligente porque metió teología en su filosofía y todos lo aplaudieron, pero no fue el único. Recordemos a otro que fue teólogo y usted lo ha leído bastante, Heidegger. Heidegger era teólogo. Sí. Heidegger era teólogo y Heidegger él dice la ontoteología, pero Ontología. cita, pero cita hasta textos bíblicos en sus textos. Vaya, lean los textos Aquí en mucho, en ese tiempo, Karl Barth, aquel teólogo luterano, también. Calvino, incluso. también. Es, Enrique Dulcel es aplaudido por la teología de la liberación, pero en sus libros no nombra a Jesucristo, por ejemplo. En cambio, pero él no acerta la ontoteología. Aplaudió, me, y eso se sabe mucho en México, porque es que Enrique Dulce estuvo trabajando mucho en México, tenía doble nacionalidad mexicana y argentina, y los mexicanos saben que él aplaudió mucho un trabajo de Mauricio Beuchón que hablaba sobre la ontoteología, la crítica a la ontoteología de Heidegger. Tiene un trabajo, es un artículo académico interesante. Él va a criticar Como, la ontoteología, ¿sí? Y él dice que no se fue por el Akinati, sino, sino por otro, fraile, por un fraile franciscano. Entonces, él hace una tesis, el filósofo Heidegger hace una tesis, pero hace una tesis no de un tomismo, jamás lo hace. Hace una tesis, es de un filósofo
que es nominalista. ¿Sabe de quién es o no? La tesis de él. Dicen que es sobre Duns Scott y se sigue Duns debatiendo. Scotus, Sí, se sigue. exactamente, con Duns Scotus. Entonces, las ideas de la ontoteología es Duns Scotus. Y Mauricio Beuchor ve que, que la ataca, y por eso Enrique Dussel, cuando habla de Duns Scotus, tiene que hablar de Heidegger, Ya me porque él acordé. hace toda la tesis doctoral la hace de Duns Scotus. Fíjate, y fue también tantita culpa de Heidegger y de los sinodales. La gramática especulativa pensaron que era de Juan Duns Scoto, pero pasaron décadas y fue curioso porque le dijeron, no, señor Heidegger, no, esto no es de Duns Scoto, esto es de un autor, Thomas de Erfurt. Este señor Thomas de Erfurt apenas sale en el internet y fue un valor del trabajo, o sea, yo Heidegger creí que lo hice de Duns Scoto y avanzó la academia y me dice que no, que le pertenece a un Tomás de Erfurt, Sí, así suele pasar. Enrique Dussel toma a Heidegger porque él mismo decía que todo filósofo tenía que citar a Heidegger. Entonces, cuando yo estaba joven, tocaba citar a tres filósofos importantes, a cuatro, perdón. El padre de la fenomenología, a Husserl, lógicamente había que citarlo, a Carlos Marx, porque el marxismo estaba impresionante, ¿sí? A otro que él citó a Heidegger y a Hegel. Bien. Hegel era casi como uno de los grandes en la filosofía, entonces todos lo estaban citando. Ahora, para finalizar, hemos visto algo importante, cómo Enrique Dulce se marca en unas partes y dice, tengo que hablar de este filósofo, porque que tristemente las corrientes filosóficas son modas, son modas y entonces, pero lo interesante de Enrique Dulce es que empieza a enmarcarse en el marxismo, después sale el marxismo y empieza a crear una nueva filosofía, cosa que hoy los jóvenes en las Ay, universidades no se están enmarcando en escuelas filosóficas. Usted pregunta a un muchacho a qué escuela pertenece, ¿qué le dice? No, yo estudio todos los filósofos, voy cogiendo de aquí, voy cogiendo, pero eso de un pensamiento, eso es muy rígido. Muchísimas gracias a ti. por esta charla y hasta una nueva oportunidad.